Vamos a tratar un tema que puede sonar a cantos de sirena, ¿no? Pero que por los montos parece absolutamente inaplicable. El Fondo Monetario Internacional ha recomendado dar un nuevo bono, pero esta vez de 2.760 soles para reducir los niveles de pobreza. ¿Será esto viable? Y estaba haciendo algunas matemáticas simples. En el Perú aproximadamente son 6,5 millones de pobres. Aproximadamente 6,5 millones de pobres. Esto implicaría, si cada pobre cobra 2.760 soles, nos iríamos a una cifra astronómica. Eso le costaría al Estado 17.940 millones de soles. ¿Es acaso posible? Sobre todo con nuestras arcas que han sufrido un tremendo golpe. Ese tema vamos a tratarlo con César Fuentes, que es director de la Maestría de Gestión Pública de SAM. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿En base a qué sale esta cifra que nos suena a nosotros bastante alta como un bono para reducir los niveles de pobreza generados por la pandemia, que ha sido la sugerencia del Fondo Monetario? Yo creo que lo importante es que el Fondo Monetario aclare la propuesta. Ellos tienen una oficina en Lima. Justamente yo estaba revisando los comunicados que tiene el Fondo Monetario con el Perú. Ellos, para que el televidente sepa, ellos tienen una misión, inclusive tienen una oficina en el Banco Central de Reserva hace muchísimos años. A pesar de que el Perú está estabilizado ya hace buen tiempo, más casi 30 años, siempre ha habido un soporte técnico del Fondo Monetario y el argumento que señalas tú efectivamente es un gasto fuerte. Habría que primero ver si esto efectivamente son familias o son individuos, ¿no? Eso yo creo que es el primer tema, porque la cifra que tú señalas es cierta. Probablemente si estuviéramos hablando de familias, estaríamos hablando de 1.000 a 1.500 millones de dólares, que también es un monto grande. ¿Y esto es un bono único o un bono mensual? ¿Cómo está planificado? Probablemente está estimado como un bono único. Eso no hay tampoco claridad, porque en algunos países, lógicamente los más ricos, en Estados Unidos son bonos mensuales, ¿no? Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, los seguros de desempleo en Europa o en Estados Unidos son fondos mensuales. Y ese es un lujo que lamentablemente por la cantidad de informalidad que tenemos en el Perú no se puede dar, ¿no? Así ya estaremos con las arcas en el límite, ¿no? Claro. Eso es lo que yo entiendo, es que este es un bono que se va a otorgar de manera única. Es un bono bastante más grande que los 600 soles que se han dado en anterioridad. Estamos casi cuadruplicando el efecto. Pero lo más importante, creo, es que qué medidas van de la mano con esto, ¿no? Es decir, claramente en el memorando que tiene la agencia, el Fondo Monetario sobre el Perú, menciona no solamente ese tema, sino también hay temas asociados, ¿no es cierto?, a que realmente esto tiene que trabajarse con mucha transparencia, ¿no? ¿Qué ha pasado? El tema de transparencia es un tema importante para generar confianza en la ciudadanía. Y eso es lo que creo que está faltando, y creo que muchísima más comunicación por parte del gobierno. Además, como es sabido, y acá ratifica el Fondo Monetario también lo que sabemos, ¿no? Que el gran tema, hay dos problemas serios en el Perú, ¿no? El tema de la pandemia, donde efectivamente hay problemas serios en lo que es la gestión de salud, creo que eso es un consenso. Y el otro tema también que preocupa, y creo que también es interesante, es que este proceso, ¿no es cierto?, de haber derivado a teletrabajo, que significa fundamentalmente, para que esto funcione y que tenga un efecto en el empleo, tendríamos que a todas las personas realmente estar en una economía digital, cosa que no estamos todavía. ¿Por qué? Porque tenemos una informalidad muy grande. Entonces hay temas, yo creo que relevantes. Yo creo que sería adecuado que el Fondo Monetario o el Ministerio de Economía y Finanzas o el Banco Central aclararan estos puntos en términos de qué dimensión estamos hablando de gasto público. ¿Por qué? Porque como tú efectivamente señalabas al comienzo de la presentación, si esto es por persona y de manera continua, realmente es una cifra bastante elevada. Manejable, diríamos, ¿no? Para nuestras arcas. Exactamente, porque no tenemos tanta base tributaria y hoy día los niveles de endeudamiento del Perú como país está bordeando ya casi el 40% del PIB. Es decir, probablemente vamos a tener que gastar un poco más este año 2020-2021, pero es el último realmente, porque ya si ya nos acercamos al 50% de deuda pública como porcentaje del PBI, ahí yo creo que ya las señales de alarma se elevan
y eventualmente lo que puede pasar es que el grado crediticio que tiene el Perú se lo rebaje. Entonces, yo creo que es importante hoy día una comunicación clara por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y del BCR, si fuera el caso, pertinente a estas políticas sectoriales, ¿no? Yo creo que hay más todavía en una economía donde tenemos transición y lamentablemente no hay mucha credibilidad y mucha confianza con el gobierno, más todavía un gobierno de transición que tiene una base política muy pequeña, ¿no? Entonces yo creo que es urgente este comentario, verlo en contexto y verlo también en contexto de otras políticas públicas que se están haciendo, ¿no? Claro. El Fondo Monetario plantea fundamentalmente que se tiene que seguir planteando mayor gasto público, que eso es evidente, y políticas monetarias expansivas. Eso creo que no hay ninguna discusión que se tiene que hacer. El tema es asociado a la magnitud, como tú señalabas, efectivamente a la magnitud del gasto que estamos haciendo, y realmente tiene que hacerse de manera muy sectorial. Yo creo que trabajar muy finamente los temas de salud, los temas de digitalización, para eso formalizar al sector informal y que realmente todos transitemos a una economía digital. Lo que está pasando ahora es, con la informalidad que tenemos, ese tránsito de teletrabajo que todo el mundo comenta, sí, claro, ¿no es cierto?, es muy pequeño. Y ese tema es importantísimo porque finalmente no hemos escuchado de los candidatos y hoy justamente estamos ya prácticamente a 2 horas de que inicia el debate, nada para una política de combate a la informalidad y de pasar de la informalidad a la formalidad a la gente, que es un tema que siempre se suelta por ahí, pero que finalmente nadie logra obtener resultados, ¿no? Yo creo que es lamentable, por lo general, el nivel de propuestas no están justamente viendo 2 temas que son fundamentales en el devenir del Perú. Al margen de la política monetaria y fiscal, que creo que es consenso que debe mantenerse, ¿qué estamos haciendo en términos, primero, del COVID? ¿Cuál va a ser la estrategia? Hoy día la vacunación realmente es mínima en el Perú y realmente a los niveles que vamos nos vamos a demorar por lo menos 2, 3 años, si no más. Entonces, ¿qué significa eso en términos de efecto en la economía? Porque estamos hablando que de repente tengamos 1 ola o 2 olas más donde la complejidad de este fenómeno, de estos virus, puede ser mayor. Sí, pues. Ahí tenemos un tema, y el tema cómo transitamos, ¿no es cierto?, de esta informalidad donde 70% de los peruanos están, ¿no es cierto?, sobreviviendo hoy día, porque generalmente es el tema de comercio y servicios, y cómo hacemos que este tránsito de informalidad a teletrabajo, que creo que es posible, supone una fuerte inversión en los temas digitales. Creo que esos 3 temas son relevantes y críticos y lamentablemente los candidatos no han planteado ese tema. Espero que en esta semana, ¿no es cierto?, cuando tenemos varios debates, sean los temas centrales y no realmente lo que ha sido hoy, ¿no es cierto?, temas puyas muy personales o realmente sobre temas anecdóticos y no realmente lo que la ciudadanía está esperando, que es qué va a pasar con mi día a día, qué voy a hacer si soy una persona informal que trabaja en un pequeño restaurante, en una pequeña botica, en una pequeña bodega, y realmente estoy viéndola muy duro, ¿no? Es decir, estas ayudas, ¿no es cierto?, probablemente quizá para la persona que sea en el mundo formal son anecdóticas o merecen un pequeño comentario, pero 7 de cada 10 peruanos hoy día está viendo realmente su día a día muy crítico, y yo creo que los candidatos tienen que realmente señalar qué van a hacer con 70% de los peruanos que están en esta condición, y realmente una condición muy crítica, y no se ve un cambio sustancial en el tema de empleo y cambios en cómo efectivamente la informalidad se está atacando. Claro. Yo creo que eso es crucial en los próximos meses. Sí, porque hay que ser sinceros en eso, ¿no? Es imposible pensar en desarrollo, en OCDE y todo lo que implica el primer mundo con esos niveles de informalidad. Eso es un lastre para el país que no nos va a permitir subir. Y el problema es que no solamente es un lastre desde el punto de vista, ¿no es cierto?, económico. Sabemos también, ¿no es cierto?, que este es un lastre desde el punto de vista político, ¿no? Esto se resta pues al clientelismo político, lamentablemente, ¿no es cierto?, a eventualmente, ¿no es cierto?, a ayudar a un candidato en aras de ofertas, ¿no es cierto?, de empleo, de alimentos, etcétera. Entonces, todos estos temas realmente hacen que la política realmente tenga otra dimensión, donde el tema del clientelismo político, que aparentemente, ¿no es cierto?, parecía de otras décadas, ahora está viniendo con mucha fuerza. Y eso yo creo que debe ser realmente eliminado a lo más rápido posible para realmente fortalecer una sociedad democrática como queremos todos los peruanos. Perfecto, César. Muchísimas gracias, como siempre. Encantado. César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.